Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Jalila Cis y mi persona, Mariana Lengua. El día de hoy les vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis y valores P. Bueno, empecemos definiendo un poquito las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia que tenemos y proporcionada por una muestra de datos tomada. Esta es importante ya que nos ayuda a decidir si la afirmación acerca de los parámetros de la población encontrados se encuentra apoyada por la evidencia experimental que sacamos, que se obtiene a través de la muestra aleatoria. Y se realizan en todos los ámbitos en los cuales pueden contrastarse la teoría al frente de la observación. Entonces, bueno, en esta encontramos dos hipótesis que se presentan pues, en la toma de decisiones. Una de ellas se denomina prueba de hipótesis nula y la otra se denomina hipótesis alternativa. Siendo la hipótesis nula la hipótesis que ha sido probada y se toma una decisión en base de ella. Para propósitos de prueba se asume que es verdadera y se rechaza o no se rechaza como resultado del proceso de análisis. Y la hipótesis alternativa es el contrario a la hipótesis nula. O sea, en esta se rechaza lo dicho en la hipótesis anterior. Bueno, en los ejemplos a continuación podemos hacer uso de estos conceptos. El primer ejemplo que encontramos es el siguiente. Es diferente la estatura de los estudiantes y las estudiantes de pregrado en promedio. En este caso, la hipótesis nula vendría siendo que la estatura de las estudiantes y los estudiantes en promedio no es diferente. Por consiguiente, la alternativa pues sería lo contrario, que la estatura de las estudiantes y los estudiantes de pregrado sí es diferente. Como en este caso no tenemos valores, el problema o la pregunta no nos da ningún tipo de valores, no podríamos probar o desmentir la hipótesis que acabamos de dar. Y bueno, en el segundo ejemplo, plantea que es la proporción de los estudiantes de pregrado significativamente más alta que la proporción de los estudiantes de pregrado. En este caso, que la proporción de los estudiantes de pregrado no es significativamente más alta que las estudiantes de pregrado, nuestra hipótesis nula. Y lo contrario, que vendría siendo la hipótesis alternativa, es decir, que la proporción de los estudiantes de pregrado sí es significativamente más alta que la proporción de las estudiantes de pregrado. Entonces, bueno, el proceso de toma de decisiones comienza con la identificación de un proceso, de un elemento de interés. En este caso, pues en el caso anterior vendría siendo si la proporción de los estudiantes de pregrado es o no es significativamente más alta que las estudiantes de pregrado. Ese vendría siendo nuestro objeto de interés y lo que nosotros queríamos venir a probar a lo largo de la realización y del estudio de nuestro problema por medio de las pruebas de hipótesis. Y luego con dos suposiciones al respecto que vendría siendo la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Que estas son las hipótesis pues, que realizamos con respecto al problema que nos están dando o la pregunta en este caso que nos están dando. Las hipótesis se refieren a lo que buscamos o intentamos probar. Estas prueban definirse o desmentirse como intentos de explicar el fenómeno en estudio, que en este caso pues, vendría siendo si la proporción de los estudiantes es más alta o no, siendo de mujeres una y de hombres la otra. Esto lo podemos afirmar puesto que en las definiciones dadas anteriormente de los conceptos de hipótesis nula e hipótesis alternativa, se dijo que la nula es el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia y la alternativa pues vendría siendo lo contrario a esta hipótesis nula. Es decir, en este caso, pues que sí hay efecto o que sí habría diferencia. Entonces, la prueba de hipótesis se usaría para poder probar o desmentir la veracidad de la hipótesis nula. Bueno, seguimos con el valor P. Como en inglés se dice p-value,
Primero que todo, ¿qué es el valor P? El valor P es el nivel de significación mínimo no arbitrario. Con este podemos rechazar la hipótesis nula, que está definida como h sub 0. Dada esta función de distribución, es un estadístico bastante contraste. ¿Cómo se define? Se define como la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. En términos simples, resumiendo la idea, el valor P básicamente ayuda a diferenciar los resultados que son producto del azar del muestreo de resultados que son estadísticamente significativos. Un temita clave, un concepto clave, un dato curioso que deberíamos saber pues, sobre este tema es que en el dominio, o sea, dado que el valor P es una probabilidad, el valor P es una probabilidad, el dominio, o sea, este valor va a estar comprendido siempre, siempre entre 0 y 1. La fórmula de P para hallar el valor P sería P, entre paréntesis, valor absoluto de D mayúscula mayor que D minúscula, cerramos paréntesis, donde, donde D es una variable aleatoria que sigue una distribución determinada y D minúscula es el valor estadístico de contraste. Para calcular este valor se necesitan dos cosas. Para calcular el valor P, se necesita el estadístico de contraste, que fue la D minúscula que acabamos de hallar, de marcar, y la distribución estadística de contraste y conocer sus parámetros. Como lo ven aquí, el valor P es la probabilidad. Igual P resultado tan extremo que es H sub 0. El ejemplo que les traemos, es bastante sencillo, es simplemente el de una moneda. Se puede hacer un experimento estadístico para determinar si una moneda es justa, es decir, que la probabilidad de caer en cara o sello sea igual, o injusta, que la moneda esté arreglada para que uno de los dos lados pues caiga más frecuentemente que el otro. Supongamos que lanzamos al aire una moneda 20 veces seguidas, 20, 30, 50, las que ustedes deseen. Y los resultados experimentales muestran que la moneda cae cara 14 veces. Cara 14 veces, sello 6 veces. Entonces, la pregunta planteada es la siguiente. ¿La moneda es justa o injusta? Para determinarlo hay que usar el valor P para corroborar o no corroborar la mentira o quitarla. Bueno, para determinar esto definimos como hipótesis nula la moneda es justa. Y como estadístico de prueba el número de caras. La probabilidad de que una moneda justa caiga al menos 14 veces en cara, si es lanzada 20 veces, es el valor P de este experimento. Eso es lo que vamos a hallar. Esta probabilidad puede ser calculada usando el coeficientes binomiales, como por ejemplo 1. Aquí les mostraré la fórmula que se hizo para hacer este problema. Como pueden ver, probabilidad de 14 caras, más probabilidad 15 caras, más probabilidad 16, más probabilidad de la cara 17, y así, hasta llegar a las 20 caras de la moneda. Entonces, esta probabilidad, como lo dicen allí, aproximadamente de 0.058, es el valor P, considerando solo los resultados extremos que favorecen en las caras, obteniendo al aplicar una prueba unilateral. Sin embargo, en una moneda la desviación puede favorecer caras o cruces. Por esto usamos una prueba bilateral que simplemente considera la desviación posible en ambas direcciones. Como una moneda justa, Como una moneda justa tiene una distribución binomial simétrica, el valor P bilateral es simplemente el doble del valor P unilateral, es decir, el doble de 0.058, lo cual vendría siendo 0.115
aproximadamente. Muchas gracias.